Hola, bienvenido a un nuevo tutorial del editor de Akumba Mail. Yo soy Rocío y hoy vamos a ver cómo añadir imágenes dinámicas a tus campañas de email. Antes que nada, recuerda seguir nuestro canal y darle a la campanita para no perderte ningún tutorial. Una imagen dinámica es una imagen que cambia o se adapta en función de ciertos datos o comportamientos del usuario. A diferencia de una imagen estática, una imagen dinámica puede personalizarse según el perfil del destinatario, la ubicación geográfica, la hora en la que se abre el correo o cualquier otra información que tengamos de nuestros suscriptores. El link deja de ser una URL estática como esta y pasa a ser una URL que contiene algún tipo de campo variable. Cuando uno de tus suscriptores reciba tu email, ese campo será reemplazado por el valor que tengamos asignado a ese campo, mostrando por ejemplo su nombre. Lo primero que tenemos que hacer es crear la imagen a la que queramos añadirle estos campos. Para ello vamos a usar Nifty Images, que nos permitirá añadir el campo que queramos a la URL de nuestra imagen. Cuando te hayas logueado, accede al apartado de Personalized Image, imagen personalizada. Podrás elegir una imagen propia o una plantilla. Una vez en el editor de imagen tendrás diferentes opciones como por ejemplo añadir texto, aunque la que nos interesa en especial es la de Merge Tag Layer. Al hacer clic sobre ella podremos crear una nueva Merge Tag. De nombre le pondremos TXT. Y en la siguiente opción, Fallback Text, podremos elegir el texto que se mostrará en caso de que no tengamos el nombre de nuestro suscriptor. En la siguiente ventana dejamos todo igual. Ahora viene la parte más importante. Deberás añadir el nombre del campo exactamente como lo tengas configurado en tu proveedor de servicios de correo electrónico, es decir, en Akumba Mail. Si no, no funcionará. Después de guardar, aparecerá esta Merge Tag en tu imagen y podrás recolocarla donde quieras. Guardamos la imagen y ya tendríamos disponible la URL de nuestra imagen dinámica. Lo único que tienes que hacer es copiar esta URL e ir a tu plantilla de Akumba Mail, añadir un módulo de imagen y en el apartado de URL debajo del botón Elegir imagen, pegar el link. Y verás cómo aparece tu imagen en la plantilla. A continuación, habilita la opción de imagen dinámica y pega otra vez la URL en la caja que acaba de aparecer. Lo único que te queda es enviar tu campaña y tus suscriptores podrán ver su nombre en el envío. Si necesitas más información, puedes consultar los enlaces que te dejamos en la descripción y si sigues con dudas, puedes dejarnos un comentario en este vídeo o escribir a nuestro equipo de soporte. Si te ha gustado este tutorial, no olvides dejarnos un like y seguir nuestro canal para no perderte los próximos que hagamos. ¡Hasta pronto!